Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. En el aire salado de Parga, un pequeño pueblo costero bañado por las aguas del Jónico, nació un niño destinado a un futuro que nadie podría haber imaginado. Su nombre de pila se perdió en las brumas del tiempo, como tantas cosas de su infancia. Arrancado de su tierra a la tierna edad de 6 años, vendido como esclavo. Su destino parecía sellado a la servidumbre. Pero los hilos del azar tejen patrones extraños y a menudo incomprensibles. El joven fue llevado a Manisa, una ciudad del oeste de Anatolia, donde la fortuna le sonrió por primera vez. Fue adquirido por una viuda adinerada que, viendo en él una inteligencia y un encanto poco comunes, decidió educarlo, aprendió a leer y a escribir, se sumergió en el estudio de la música, tocando el violín con una maestría que conmovía el alma, y se familiarizó con diversas lenguas, abriendo su mente a mundos más allá de su comprensión inmediata. Fue en Manisa donde su camino se cruzó con el del príncipe Solimán, el futuro sultán del Imperio Otomano. Eran de la misma edad, dos almas jóvenes que encontraron en el otro un reflejo de sus propias ambiciones y anhelos. Una amistad profunda y sincera floreció entre ellos, una conexión que trascendía las barreras de su estatus social. Solimán, cautivado por la inteligencia, la cultura y la lealtad de Ibrahim, lo convirtió en su compañero inseparable, su halconero, su confidente. Cuando el viejo sultán Selim exhaló su último aliento en el año 1520, Solimán ascendió al trono, y con él, Ibrahim fue llamado a la capital, a Estambul, el corazón palpitante de un imperio que se extendía por 3 continentes. El joven de Parga, el antiguo esclavo, se encontró de repente en el epicentro del poder mundial. Su ascenso fue meteórico. Solimán, ahora Solimán el Magnífico, lo nombró primero chambelán de sus aposentos privados, una posición de inmensa confianza que le otorgaba un acceso sin precedentes al soberano. Podía entrar y salir de las estancias del sultán a cualquier hora del día o de la noche, susurrarle consejos al oído, compartir sus sueños y sus temores. Se convirtió en la sombra del sultán, en la extensión de su voluntad. Pero el favor de Solimán no se detuvo ahí. En 1523, ante la sorpresa y el descontento de muchos visires experimentados, Ibrahim fue nombrado gran visir del Imperio Otomano, la segunda posición más poderosa del Estado. Solo por debajo del propio sultán, a la edad de 28 años. El muchacho de Parga se había convertido en el hombre que gobernaba el imperio en el día a día. Su palabra era ley, sus decisiones moldeaban el destino de millones de almas. Su nombramiento no estuvo exento de controversia. Los viejos ministros, hombres de gran experiencia y linaje, murmuraban en los pasillos del palacio de Topkapi, resentidos por el ascenso de un advenedizo, de un antiguo esclavo cristiano. Pero Ibrahim, con su astucia y su determinación, pronto demostró su valía. Era un administrador brillante, un diplomático hábil y un estratega militar consumado. Reorganizó la administración de Egipto, sofocando una rebelión y estableciendo un gobierno más justo y eficiente. En el campo de batalla, su genio brilló con luz propia. Fue el cerebro detrás de muchas de las victorias más importantes de Solimán, la conquista de Belgrado, la aplastante victoria en la batalla de Moax que abrió las puertas de Hungría a los ejércitos otomanos, el asedio de Viena, aunque infructuoso, demostró la audacia y la ambición del imperio bajo su liderazgo. Solimán, en un gesto de afecto y confianza sin precedentes, le otorgó el título de Serasker, comandante en jefe de todos los ejércitos otomanos, un honor que le confería un poder casi ilimitado en asuntos militares. En las campañas, mientras el sultán permanecía en su tienda, era Ibrahim quien dirigía las tropas, quien tomaba las decisiones cruciales en el fragor de la batalla. Su tienda era tan grande y suntuosa como la del propio sultán, un símbolo visible de su estatus y de la profunda confianza que el monarca depositaba en él. El favor del sultán se extendió también a su vida personal. Solimán le entregó en matrimonio a su propia hermana, la princesa Atice, un honor inmenso que lo emparentaba directamente con la dinastía reinante. Su boda fue un acontecimiento de una magnificencia sin igual. Las celebraciones duraron semanas, con banquetes, torneos y fuegos artificiales que iluminaron el Cuerno de Oro. Ibrahim se mudó a un suntuoso palacio en el hipódromo, un regalo del sultán, un palacio tan grande y lujoso que se decía que rivalizaba con el propio Topkapi. Desde sus ventanas, podía contemplar la mezquita azul y Santa Sofía, los dos grandes símbolos de la ciudad imperial. Se había convertido en un hombre inmensamente rico y poderoso, acumulando una fortuna que despertaba la envidia y el recelo de muchos. Su amor por Atice parecía sincero, y juntos tuvieron hijos, consolidando su posición en la corte. Sin embargo,
La vida en el palacio otomano era un laberinto de intrigas y traiciones, y la estrella de Ibrahim, que había ascendido tan alto y tan rápido, comenzaba a atraer sombras amenazadoras. Una de esas sombras tenía nombre de mujer, Hurrem, la esclava rutena que había cautivado el corazón de Solimán, ascendiendo desde el harén hasta convertirse en su esposa legítima, una mujer de una inteligencia y una ambición sin límites. Hurrem veía en Ibrahim a un rival, a un obstáculo en su camino para asegurar que uno de sus propios hijos, y no el primogénito de Solimán, Mustafa, heredara el trono. Ibrahim era un firme partidario de Mustafa, el talentoso y popular príncipe, hijo de la primera esposa de Solimán, Maidebran. Esta alianza lo convertía en un enemigo natural de Hurrem, y ella, con su astucia y su influencia sobre el sultán, comenzó a tejer una red de intrigas a su alrededor. Susurros venenosos llegaron a los oídos de Solimán, insinuaciones sobre la arrogancia de Ibrahim, sobre su creciente poder y su supuesta deslealtad. La propia arrogancia de Ibrahim no le ayudó, embriagado por su éxito y por la confianza ciega de Solimán. A veces actuaba con una presunción que rozaba la imprudencia. En una campaña contra el imperio safávida, adoptó el título de Serasker Sultán, un título que solo el propio sultán tenía derecho a ostentar. Este acto, aunque quizás no malintencionado, fue interpretado por sus enemigos como una señal de su ambición desmedida, de su deseo de igualarse al soberano. Las semillas de la duda, una vez plantadas en la mente de un monarca absoluto, son difíciles de erradicar. Solimán comenzó a observar a su amigo, a su hermano de corazón, con una nueva suspicacia. Cada palabra, cada gesto, era analizado en busca de un doble sentido, de una prueba de traición. La relación que una vez fue de una confianza inquebrantable comenzó a resquebrajarse, a llenarse de silencios incómodos y miradas esquivas. Ibrahim, consciente del cambio en la actitud del sultán, intentó reafirmar su lealtad. Pero sus esfuerzos fueron en vano. Hurrem y sus aliados en la corte, entre ellos el visir Rustem Pasha, quien anhelaba el puesto de gran visir, continuaron su campaña de desprestigio. Se difundieron rumores de que Ibrahim había acumulado una fortuna ilícita, de que mantenía correspondencia secreta con los enemigos del imperio, de que sus raíces cristianas nunca habían sido completamente olvidadas. La tensión en el palacio se hizo palpable. Una atmósfera densa y opresiva que presagiaba una tormenta inminente. Atice, la esposa de Ibrahim y hermana del sultán, se encontraba en una posición imposible, dividida entre el amor por su marido y la lealtad a su hermano. Intentó mediar, interceder por Ibrahim. Pero sus súplicas cayeron en oídos sordos. El sultán, atrapado en una red de sospechas y temores, se había vuelto inaccesible, un hombre atormentado por la idea de que su amigo más querido, el hombre al que había elevado a las más altas cimas del poder, pudiera estar conspirando contra él. La noche del 14 de marzo de 1536, el destino de Ibrahim Pasha quedó sellado. Fue invitado a cenar con el sultán en el palacio de Topkapi. Como tantas otras veces, compartieron la comida. Hablaron de asuntos de estado, recordaron viejos tiempos. Nada en el comportamiento de Solimán hacía presagiar la tragedia que estaba a punto de desatarse. Pero cuando Ibrahim se retiró a sus aposentos en el palacio para pasar la noche, 4 asesinos silenciosos lo esperaban en la oscuridad. Enviados por el propio sultán, se abalanzaron sobre él, y a pesar de su feroz resistencia, fue estrangulado. Su cuerpo fue arrojado fuera de los muros del palacio, sin ceremonia, sin el respeto debido a un hombre de su rango. El gran visir del Imperio Otomano, el amigo y cuñado del sultán, había sido ejecutado como un traidor común, sin juicio, sin oportunidad de defenderse. La noticia de su muerte conmocionó al imperio. Muchos no podían creer que Solimán hubiera ordenado la muerte del hombre que había sido su sombra durante tantos años, del arquitecto de tantas de sus victorias. Atice quedó devastada, su dolor se convirtió en un odio profundo hacia su hermano, un odio que la consumiría por el resto de sus días. Se dice que Solimán también se arrepintió de su decisión, que fue atormentado por la culpa y la pena por el resto de su vida, que a menudo hablaba con la sombra de su amigo ausente, buscando un perdón que nunca llegaría. La caída de Ibrahim Pasha es una historia de ambición, poder, amor, traición y celos. Una tragedia griega representada en el opulento escenario de la corte otomana. Fue un hombre de talentos extraordinarios, un políglota, un mecenas de las artes, un estratega brillante. Pero también fue un hombre de una arrogancia desmedida. Un hombre que voló demasiado cerca del sol y acabó consumido por sus llamas. Su historia es un recordatorio de la fragilidad del poder, de cómo el favor de un monarca puede ser tan efímero como el humo, de cómo las intrigas de palacio pueden destruir incluso a los hombres más poderosos. Su legado, sin embargo, perduró. Las reformas administrativas que implementó en Egipto sentaron las bases para el gobierno otomano en la región. Durante siglos,
Sus estrategias militares fueron estudiadas y emuladas por generaciones de comandantes otomanos. Su magnífico palacio en el hipódromo sigue en pie. Un testimonio silencioso de su grandeza y de su trágico final, hoy alberga el Museo de Arte Turco e Islámico. Y en sus salas resuenan los ecos de una época de esplendor y de intrigas, de un tiempo en el que un niño de un pequeño pueblo pesquero de Grecia llegó a gobernar uno de los imperios más grandes de la historia, solo para ser derribado en la cima de su poder por el mismo hombre que lo había elevado. La historia de Ibrahim y Solimán es, en última instancia, una historia de una amistad rota, de una confianza traicionada, una historia que nos habla de la complejidad de la naturaleza humana, de la lucha eterna entre el amor y la ambición, entre la lealtad y la sospecha, en las noches de Estambul, cuando la luna se refleja en las aguas del Bósforo. Algunos dicen que todavía se puede sentir la presencia de Ibrahim Pasha, el griego de Parga, el amigo del sultán, el gran visir que soñó con un poder sin límites y encontró la muerte en la oscuridad de un palacio. Su vida fue un torbellino de ascensos y caídas, de glorias y de sombras, un relato que se ha transmitido de generación en generación, adornado por la leyenda y la imaginación popular, pero en su núcleo, sigue siendo la historia de un hombre que, a pesar de sus orígenes humildes, se atrevió a soñar con la grandeza y pagó el precio más alto por ello. Y así, su memoria vive, no solo en los libros de historia, sino también en el corazón de la ciudad que fue testigo de su triunfo y de su tragedia, en las piedras de su palacio, en el susurro del viento que sopla desde el mar Jónico, el mar que bañó las costas de su tierra natal, la tierra que nunca olvidó por completo, a pesar de la riqueza y el poder que encontró en un mundo tan alejado de sus humildes comienzos. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.